Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres grande, porque eres poderoso, porque aquí en el santuario de tu hija predilecta, la Purísima de los Vázquez, en Chile, nos bendices, nos proteges. Te pido por esta charla, por todos los que van a escucharla aquí en este retiro o también a través del YouTube. Bendícenos, protégenos, que verdaderamente nos enamoremos de tu Hijo Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues estamos en la primera enseñanza, estos tres temas: Jesucristo, la Iglesia y la Palabra de Dios. Bien, nuestra razón de ser es Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Tú has sido creado para Jesucristo. Jesucristo es la razón de nuestras vidas. Jesucristo es Dios hecho hombre. El Hijo de Dios, que es engendrado eternamente por el Padre. Toda la sabiduría, toda la santidad, toda la belleza, todas las cualidades que tiene, propiedades que tiene el Padre, se las pasa al Hijo. Y después el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, también le pasan todas las propiedades, todos sus atributos pasan al Espíritu Santo. Bien, en un momento de la historia, Dios manda, Dios Padre, que su Hijo se haga hombre, se haga hombre. Y entonces toma nuestra carne y toma todas nuestras situaciones y circunstancias. Es decir, el hombre duerme, ¿tú duermes? Sí, ¿verdad? A veces no. Bueno, ¿comes? Sí, como. ¿Trabajas? Sí, a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo hace Jesucristo. Entonces Jesucristo, al hacerse hombre, lo toca, podríamos decir, todo, menos el pecado, claro. Entonces, todo lo que Jesucristo hace, camina, bebe, bueno, todo está redimido ya. Entonces, nosotros, por mediación de Cristo y gracias a Cristo y siguiendo el ejemplo del Cristo, pues tenemos que comer como comía Cristo, trabajar como trabajaba Cristo, dormir como dormía Cristo, es decir, en la presencia del Padre. Todo lo recibe del Padre. Entonces, este misterio, el misterio de la encarnación, tenemos una persona divina, el Hijo de Dios, con dos naturalezas. La naturaleza divina, desde siempre, eterna, y la naturaleza humana, que es creada, que nace de las entrañas purísimas de la Virgen, nace pues en el año 0 de nuestra época, ¿no? Y vivimos en la era cristiana, vivimos en los últimos tiempos. Cuando decimos los últimos tiempos, no significa que pues ya el año que viene se acaba el mundo, no lo sabemos, se puede acabar antes. Es decir, significa que ya después de la era cristiana, ya no, en la tierra ya no va a haber otra era. No vendrá la era del Espíritu Santo, ¿me entendéis, no? Que no sé, digamos, ahora el plan del Padre es que se encarne el Espíritu Santo, o el plan del Padre es que pues esto continúe, o que Jesucristo venga otra vez a nacer en un portal de Belén o en otro sitio, en otro país. No, no, es decir, ya es la era cristiana. Ya el plan de Dios sobre el mundo y sobre los hombres es Jesucristo. Bien, entonces tú has sido creado por Él en cuanto a Dios y para Él. Tú eres un regalo, pues, para Cristo. Pero que este regalo no sea defectuoso, ¿no? O si te regalan, pues no sé, un pastel, pues que no esté podrido, lo que sea, ¿no? Es decir, tiene que ser un regalo para Él, ¿no? Y Él es nuestra razón de ser. Y dice el Concilio Vaticano II que el misterio del hombre, un hombre es un misterio, y nosotros mismos ni nos conocemos, ¿no? Por eso dice San Agustín y muchos santos que es importantísimo conocerse a sí mismo. Y el conocimiento de uno mismo pasa por lo que estamos hablando ahora, por la humildad.
Aquí tenemos este cartel de Jesucristo, amor, caridad. Ponemos caridad porque no es el amor que dice a veces las películas o las canciones o esto que a veces se dice que es hacer el amor, que es fornicación, lo que se entiende en el mundo muchas veces. Y humildad, ¿no? Entonces, si uno es humilde y acepta a Jesucristo como dueño y señor de su vida, pues entonces su vida es eterna. Porque nosotros somos, por el bautismo, miembros de Cristo. Y entonces, al ser miembros de Cristo, formamos pues la Iglesia junto con Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos sus miembros. Bien, después hablaremos de la Iglesia. Bien, entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No un camino, no, es decir, es el camino, el único camino que lleva a la vida eterna, el único camino que nos da la salvación. Y los que no conocen a Jesucristo y viven pues honradamente y según la ley natural y su conciencia, pues se salvarán por Jesucristo. Por mí no murió nadie, en el sentido, ni ningún líder de religiones, por mí no murió ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, no, por mí solamente murió Jesucristo. Y por todo el mundo, por todo el mundo. Y todo el mundo que se salve será por Jesucristo. Él nos ha comprado con su sangre. Yo pongo a veces un ejemplo con una parábola moderna que todos nacemos con el pecado original. Entonces dice la palabra que somos hijos de la ira de Dios, es decir que al principio nacemos en pecado. Pecador me concibió mi madre, dice el Salmo. Entonces estamos como en la prisión, no podemos entrar en el cielo. Es necesario pues el bautismo para salvarse. Y si uno no se ha podido bautizar sin culpa, bueno, pues Dios tiene sus medios y bueno, también a lo mejor hay un deseo del bautismo, a lo mejor sin conocerlo, pero bueno, eso ya es un tema que se trata pues en algunos documentos. Pero siempre, si se salva es por Jesucristo. Bueno, entonces el demonio nos tiene a todos. Por mí mismo, sin la gracia de Cristo, directo al infierno. Porque solamente la salvación es por Jesucristo. Porque la palabra salvación, ¿de qué te salva el Señor? Bueno, pues te salva sobre todo, como dice Juan Pablo II, en el primer libro que escribió un papa. Los papas nunca han escrito ningún libro, pero Juan Pablo II escribió varios libros. El primero se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Entonces dice, bueno, pues Jesucristo, que Jesús significa Dios salva, me salva, pues, sobre todo de la condenación eterna. Entonces, si a mí no me llega la gracia de Cristo, es decir, yo no puedo entrar en el cielo. Es decir, entonces, bueno, el demonio en este sentido es el príncipe de este mundo, tiene a toda la humanidad. Y en este sentido, pues, es una palabra moderna. Como que Jesucristo se le acerca y dice, dame todas las personas que van a ser mías. Y entonces el demonio le responde. Vuelvo a decir, es una parábola, esto no está en el Evangelio. ¿Y tú qué me das? Bueno, pues, le dice el demonio, ¿tú qué me das? Bueno, pide lo que quieras y yo te lo daré. Y bueno, pues yo lo que quiero es tu vida, que mueras tú. Y entonces le dice, bien, vale, pues voy a morir por ellos. Pensando que el demonio, que ya muriendo Jesucristo, ya se acabó, ya pues no hay salvación ni esto, ¿no? Pero precisamente, en ese sentido, Él nos compró, esto sí que lo dice la palabra, con su sangre. Entonces su sangre preciosa fue el precio, de ahí viene preciosa, viene de precio, de que un precio valioso. Su sangre preciosa, pues nos rescató del demonio que nos tenía rehenes. Es como uno que coge un rehén y dice, a ver, la familia, ¿cuánto puede? Bueno, ¿cuánto puede? Tienen que pagar esto. Si lo quieren con vida, tienen que pagar esto. Y si no, pues no lo van a ver nunca más. O lo mataremos, lo que sea.
Bueno, pues entonces Jesucristo dice, yo lo compro con mi vida, los compro con mi vida, a toda la humanidad. Entonces están de acuerdo y entonces con su sangre nos rescata, pero sabiendo que Jesucristo pues iba a resucitar. Entonces el demonio pensaba que acabándose Jesucristo se acababa todo. No era así. Ahí en la cruz pensaba que era la victoria del demonio y fue al revés. Fue la victoria de Jesucristo. Por la cruz a la luz, por la muerte a la resurrección. Bueno, entonces Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Entonces, si quieres estar bien encaminado y no perderte en la vida, tanta gente desorientada, tanta gente pues que ha caído en el pesimismo, en la decepción, en la amargura, en el odio, en las esclavitudes, lo vemos, pues yo que sé, esclavos somos todos, según cómo, ¿no? Pero hay esclavitudes muy fuertes, como la droga, como el alcohol, como el sexo ilícito, como la ludopatía, el dinero, el juego de las máquinas. Pero también somos esclavos a veces, por ejemplo, ¿quién no es esclavo del móvil, del celular? Pues que tire la primera piedra. Aquí estoy yo, digamos, ni una, no me han tirado ni una. Bueno, pues todos tenemos una adicción, ¿sí? Y a veces el que tiene televisión, yo como no la tengo, pues no soy adicto. El que tiene televisión, pues también, a lo mejor pues es adicto. A lo mejor será un poco o mucho, pero será, probablemente, ¿eh? Es decir, no juzgo a nadie. Bien, entonces, Él nos viene, digamos, a liberar y nos viene a decir, este es el sentido de tu vida, esta es la verdad de tu vida. Y bueno, entonces Jesucristo ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días. Yo estaré con vosotros todos los días. Y se cumple esta palabra, y estamos hablando de Jesucristo, y estamos ahora aquí, pues, en esta casa de retiros, que hay, en este momento hay un sagrario. Yo me voy a acercar al sagrario, como hago en muchas predicaciones, y Él es el que tiene que grabar a fuego estas palabras que estoy diciendo, ¿no? Aquí está Jesús, aquí está Jesús, el sagrario un poquito bajo, Jesús, vivo, y aquí una imagen, aquí una imagen. Bueno, pues este es nuestro maestro, este es el sentido de nuestra vida. Todo fue creado por Él y para Él. Estas flores para Cristo. ¿Y cuántas flores han salido en el mundo? Yo que sé, porque también para el Hijo de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Las flores que estaban en el paraíso con Adán y Eva también eran para Cristo. Cristo en cuanto Hijo de Dios. Todavía no había pues nacido su humanidad, ¿no? Pero ya para Él, todo para Él, ¿no? Todo, entonces millones y millones y millones y millones y millones de flores, y millones y millones y millones de pájaros, todo para Cristo. Planetas, galaxias, millones, todo para Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Bueno, y aquí lo tenemos vivo, ¿eh? Entonces, en esta pues enseñanza, Él es el que tiene que hablar. Tiene que hablar, el salario está un poquito bajito, pero no pasa nada. Y aquí el cirio que está indicando, yo soy la luz del mundo. Es decir, aquí está la presencia de Cristo. Claro, si tú no tienes a Cristo, vives en oscuridad. ¿Y qué pasa si uno vive en oscuridad? Pues que se pega golpes, que no llega donde tiene que llegar, que se cae por un hoyo porque no lo ha visto, lo que sea, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Bueno, pues, entonces, esta enseñanza es para que tú te enamores de Jesucristo. Y lo declares una vez más, ya lo habéis declarado, por eso estáis aquí, pues dueño absoluto de los años que me quedan. ¿Cuántos años te quedan de vida? No lo sabemos. ¿Quién morirá primero de nosotros? Pues no lo sabemos. Bueno, pues, pero ya muchos hermanos que hemos tenido en retiros, pues han fallecido. Estoy pensando en Maureira, en Guillermo, estoy pensando en Fresia, digamos, ahora no me acuerdo más. Sí, correcto. Bien, entonces, ahí, ¿no? Bueno, pues ya el Señor los ha llamado. Bueno, pues aquí tenemos nuestra fuerza. La cruz es fuerza y sabiduría de Dios. Esto no lo comprende el mundo. Pero nosotros, gracias a Dios, nos ha dado la fe, nosotros la aceptamos, esa fe, y es lo que creemos, Bien, entonces, y este
señor y dueño absoluto de todo, ha fundado, digamos, entre comillas, una asociación, ¿no? Como el que funda una asociación deportiva, una asociación cultural, de lo que sea. Bien, pero es una asociación divina, que es la Iglesia. Entonces, si tú quieres seguir a Jesucristo, tienes que ser miembro de la Iglesia. Y entonces, si lo declaras dueño y señor absoluto y no estás bautizado, esa es la puerta para entrar, digamos, a pertenecer, a ser miembro de Jesucristo, miembro vivo, miembro vivo. Claro, si tú rechazas a la Iglesia, rechazas a Cristo. Ahora es que en la Iglesia hay un sacerdote que hizo esto, es que en la historia no sé qué, pasó y tal. ¿De verdad? Bueno, ¿y en tu vida qué? ¿Eres inmaculado? ¿Eres inmaculada? Como dicen los cursillistas, dice, vamos a proyectar la película de tu vida, la vamos a poner pública, en el cine más importante de Madrid, de Santiago de Chile, de Nueva York, la vamos a aportar. Pero entera, No, esa escena que no se vea. Digo, no, es que me da vergüenza. No, toda tu vida. Ya, bueno, pues entonces que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Aparte, Jesucristo nos va a juzgar. Él ha dicho en una parábola, doy unos talentos. A ti se te ha dado unos talentos, se te ha dado unas manos, se te ha dado unos ojos, se te ha dado un dinero, una ropa, una sexualidad, se te ha dado, pues no sé, muchas cosas. Entonces te dice, ¿qué has hecho con esto? Bueno, pero es que yo en mi vida soy un pecador y todo lo que he hecho, pues no tengo remedio. Bueno, ¿te has confesado? Sí, pues ya está, borrado. Ya borrado. Es decir, ya Dios es el que tiene menos memoria, dicen algunos. Dice, porque ya de los pecados ya no se acuerda. Y por eso, pues es misericordioso y nos perdona a todos y todo tipo de pecado. Pero uno tiene que arrepentirse, porque Él ya sabe que caemos y volvemos a caer, pero Él ha puesto los remedios, es decir, igual que pues uno sabe que se ensucia y Dios ha creado el agua, ¿no? Generalmente para lavarse se necesita agua, ¿no? Y aparte el hombre con su inteligencia, pues jabones y muchas cosas, detergentes, todas estas cosas. Pero bien, entonces la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, primera de Timoteo 3:15, es decir, que en la Iglesia, que Jesucristo solamente fundó una Iglesia, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia, que es una. ¿Y cuál es la Iglesia verdadera? Si en mi ciudad hay 30 iglesias diferentes, adventistas, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, pues la que históricamente, digamos, demuestre que viene desde el principio. Y bueno, una demostración que siempre lo digo, es el obispo sucesor de San Pedro, el obispo de Roma. San Pedro murió en Roma y fue el líder de la comunidad de Roma, ¿no? Digamos, el pastor de los romanos, ¿no? Entonces, se puede demostrar históricamente que el Papa Francisco es el 266 sucesor de San Pedro. Entonces, bueno, pues esa es la fe de la Iglesia. Y aparte, Jesucristo quiere fundar la Iglesia sobre la persona de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, pero Pedro significa piedra. Porque una casa se fundamenta sobre una piedra antiguamente angular que hacía de cimiento, ¿no? Entonces, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Lo que tú ates en la tierra quedará, pues, atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien, entonces nosotros estamos bautizados. Yo creo que todos los que están aquí están bautizados. Bien, pero si uno no está bautizado, que está escuchando este video y quiere la salvación y quiere conocerse a sí mismo como es el plan de Dios sobre su vida, cuál es el sentido de su vida, qué pasa después de la muerte, qué pasa cuando uno pues tiene pues un revés en su vida, se muere un ser querido, se arruina, se le quema la casa, pierde un accidente, pues un hijo, lo que sea, ¿qué pasa?
Bueno, pues todo eso lo explica Jesucristo. Y lo explica, sobre todo, ahí, en la cruz. Fuerza y sabiduría de Dios, dice San Pablo. Fuerza y sabiduría de Dios. Entonces, claro, el que no sabe, pues en la vida tiene que sufrir, claro. Si yo tengo que ir a una dirección, aquí en Valparaíso, que está cerca, en una calle, pero no sé dónde está esa calle, pues voy a dar más vueltas que un tranvía, dando vueltas por ahí. Claro, hasta que alguien que sepa me lo diga. Pero si nadie lo sabe, ni yo tampoco lo sé, pues me puedo pegar 2 días buscando esa calle. Bien, entonces Jesucristo funda la Iglesia. Entonces, si tú aceptas a Jesucristo, tienes que ser miembro de la Iglesia. Y Jesucristo funda la Iglesia jerárquicamente. Es decir, la Iglesia no es democrática. Es decir, en el sentido de que pues hay una revelación de Dios, hay unos sacramentos y uno no puede cambiar la revelación, como a veces está, bueno, algunos sectores en Alemania actualmente pues han querido, pues decir, esto ya no es pecado, esto ya no sé qué, no, es decir, la palabra de Dios es hoy, ayer y mañana, siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Bueno, entonces hay una revelación. ¿Quién guarda esa revelación? Porque esa revelación pues significa pues que Dios se ha mostrado, te ha dicho cómo es Él, qué es lo que quiere de ti. Revelación en sí, la palabra es quitar el velo. Había un velo. Por supuesto, si no viene Jesucristo a revelarnos, a quitarnos el velo de la Trinidad, a quitarnos el velo pues de que Dios es Padre, que Dios es infinitamente misericordioso, que Dios pues nos espera en el cielo, bueno, con todo lo que sabemos, que antes ya se sabía algo, pero Jesucristo nos revela más, a enseñarnos las bienaventuranzas. Bueno, entonces la Iglesia mantiene esa revelación y la mantiene pura, intacta. Es decir, hay unos dogmas de fe y entonces ha puesto el Señor pues a unos pastores, es decir, el Papa a la cabeza, el Papa nombra a los obispos, uno no dice, vamos a votar, a ver, ¿quién va a ser el obispo pues de París? Votemos todos los católicos. No, ya el Papa decidirá quién es el obispo de París, el futuro obispo de París. Y así, en el sentido del párroco, ¿quién va a ser mi párroco? Pues no, el obispo decidirá quién va a ser tu párroco. Y así, entonces, una jerarquía que es una jerarquía de servicio. Entonces tiene 3 funciones la Iglesia fundada por Jesucristo, la jerarquía. Una, enseñar en comunión con la tradición y con lo que se ha enseñado siempre, claro, yo no me puedo inventar las cosas, claro, porque la revelación no la puedo cambiar yo. Es decir, ha revelado Dios, no es mi idea, mi opinión, no, es lo que dice la palabra de Dios interpretada por la Iglesia, claro. Bueno, enseñar. ¿Qué más hace la Iglesia? En este caso estamos hablando ahora de la jerarquía. Pues santificar, te dan los sacramentos, ¿no? Es decir, hay otras iglesias que tienen los mismos sacramentos, los ortodoxos, que se separaron hace 1000 años más o menos, pero la plenitud de los medios de salvación lo tiene la Iglesia católica, la única iglesia fundada por Jesucristo. Bien, ellos eran católicos y se separaron, ¿no? Bien, entonces muchas cosas creen en lo mismo y por la sucesión apostólica, porque ellos también vienen de los apóstoles, pues tienen los sacramentos, son válidos. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, entonces tenemos que la Iglesia tiene la plenitud de los medios de salvación. También conserva la fe verdadera. Hay cosas que son, digamos, no está en la Biblia, hay muchas cosas, no todo lo ha interpretado la Iglesia, porque la Iglesia, digamos, no conoce todos los misterios que, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, pues la Iglesia apenas ha dicho nada de la interpretación. Son profecías, son símbolos que no sabemos, pero bueno, siempre podemos sacar consecuencias espirituales. Bien, pero hay cosas que son ya, digamos, de fe, ¿no?
Una de las cosas que nos diferencian de las demás iglesias o comunidades eclesiales o sectas o llamémosle como sea, es que Cristo está presente, vivo, con cuerpo, con alma, con divinidad en la Eucaristía. Entonces, cuando Él, un día antes de morir, dice, está en una cena religiosa, una cena sagrada judía, y entonces coge el pan, y bueno, pues alguien tiene que repartir el pan, ¿no? Pues no dice, toma Pedro el pan, come pan, toma Felipe, come pan. No, dice, esto es mi cuerpo. Entonces la interpretación de la única iglesia siempre ha sido, ahí está Cristo, vivo. Aquí lo tenemos, en el sagrario, no lo vemos, y se cumple la palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, se cumple esa palabra y lo tenemos ahí. Entonces, cuando el sacerdote, el obispo, que tienen, digamos, unos poderes que vienen de los apóstoles, yo, por ejemplo, ¿qué conexión tengo yo con los 12 apóstoles? Pues tengo conexión. ¿Y cómo podría yo justificar la conexión? Porque yo podía ser uno que me he inventado y soy un sacerdote falso, que los hay también. Pues mira, yo me ordené un obispo. Me ordenó un obispo que se llama González Martín. Han sacado la vida unos tomos muy grandes. Entonces, Marcelo González Martín. Pero ese obispo, ¿quién lo hizo obispo? El Papa San Juan XXIII. Entonces, porque si el Papa Juan XXIII no hubiera dicho yo quiero que seas obispo, también él se podía negar, pero bueno, generalmente, pues por obediencia aceptan, ¿no? Bueno, entonces el Papa Juan XXIII lo nombró obispo. ¿Y al Papa Juan XXIII quién lo nombró? Bueno, pues el Papa Juan XXIII, como es la tradición, es los, digamos, presbíteros, en este caso obispos, o bueno, algunos no son obispos, de Roma. ¿Y quiénes son los sacerdotes o obispos de Roma? Obispos que están vinculados a Roma, son los cardenales. Todo el cardenal, bueno, en la antigua, ahora no tenemos cardenal aquí, pero Monseñor Celestino Aos tenía una iglesia en Roma, y él era el rector de esa iglesia. Entonces, como pertenecía a Santiago, pero pertenecía a Roma, entonces, según la tradición de siempre, cuando murió Pedro, se reunieron pues, los principales de la jerarquía de Roma y dijeron, vamos a escoger al nuevo Papa, ¿no? Entonces, Pedro, Lino, Clemente, Sixto, Clemente, ahora no me acuerdo, bueno, la lista, pero bueno, está la lista de los papas, ¿no? Y entonces ahora lo mismo, es decir, muere el Papa Benedicto, o renuncia en este caso, bueno, pues nos reunimos los vinculados a Roma, los principales, que son los cardenales, y votamos. Algunos son obispos, otros no son obispos. Si les suena el predicador de la Casa Pontificia, Raniero canta la mesa, es cardenal, pero no es obispo, es sacerdote. Bueno, pero eso es otro tema. Bueno, entonces si fallece el Papa Francisco, pues se reúnen todas estas personas y o invocan al Espíritu Santo y lo eligen. Pero vemos cómo deben guardar, y se guarda. Y bueno, pues sí es verdad, vemos muchas deficiencias en la Iglesia, vemos de esto, pero también vemos mucha santidad. Aparte, que no hay que olvidarlo, porque nosotros siempre estamos como los orugas mirando la tierra, entonces nosotros tenemos la Iglesia del cielo. ¿Cuántos católicos hay en la Iglesia de la tierra? Pues no sé, tantos millones. Y en el cielo, multiplícalo por, yo qué sé, por 1000. En el cielo muchos más. Porque ¿cuántos han llegado ya al cielo en 2000 años? Pues muchísimos, millones y millones y millones y millones. Y esa es la Iglesia, digamos ya, esa sí que no tiene ningún defectillo. Esa es la Iglesia triunfante, ha triunfado ya ha llegado. Ahí está mejor tu padre, está tu abuelo. Entonces, y tenemos también la Iglesia de gente que ha muerto en gracia de Dios, pero con pecado venial, está en el purgatorio. ¿Quién está en el purgatorio? No lo sabemos. Pero nosotros rezamos por los difuntos. Todas las misas, aunque uno, pues yo qué sé, no ofrezca una misa por su padre o por quien sea, todas las misas
se pide por todos los difuntos del mundo, católicos y no católicos, cada misa, todos los difuntos del mundo, de todas las épocas. Entonces, excepto los que ya sabemos que están en el cielo. ¿Quién sabemos con seguridad que están en el cielo? Los que el Papa, que tiene la autoridad, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Se ha dicho, San Alberto Hurtado está en el cielo, pues ese ya no pedimos, como ha fallecido, pero no pedimos por él, sino pedimos la intercesión de la Iglesia triunfante, la Iglesia de todos los santos y también de los ángeles. Los ángeles no mueren nunca, en sentido, no tienen cuerpo. Nosotros muere nuestro cuerpo, el alma nunca muere. Bueno, entonces la Iglesia, entonces maravilloso, la Iglesia, entonces el Papa, los obispos continuamente están escribiendo cosas, hablándonos de todos los temas, nos hablan de la familia, nos hablan del Evangelio, nos hablan de los sacramentos, nos hablan del trabajo, nos hablan de cómo un cristiano tiene que vivir la política. Es decir, hay cuestiones, entonces debemos leer lo que dice el Papa, no solamente este Papa, sino otros papas. Es decir, es las enseñanzas de Cristo a través de su jerarquía. Pero también están los laicos también son miembros de Cristo, los laicos tienen una función, los laicos también pues tienen que predicar, tienen pues que, bendecir a otros, dentro de lo que manda la Iglesia, tienen que dar testimonio, tienen que ayudar y trabajar juntos pues con la jerarquía. Bien. Nosotros tenemos que tener bien claro, como dicen los santos, estamos con Pedro y bajo Pedro, con el Papa y bajo el Papa. Bien, entonces, es maravilloso, ¿no?, ser de la Iglesia. Santa Teresa, cuando muere, las últimas palabras son: muero, hija de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús de Ávila, muero, hija de la Iglesia. Y bueno, pues nosotros... dar testimonio, ser fieles, ser humildes, claro, ser humildes y ver también a los pastores como representantes de Cristo, sabiendo que yo, que soy sacerdote, seré juzgado más severamente que ustedes. Y Cristo lo ha dicho bien claro: quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y quien me desprecia a mí, desprecia al que me ha enviado. ¿Quién le envió? El Padre. Entonces, esa es la actitud, ¿no? En el sentido, y si vemos pues un sacerdote que ha cometido un escándalo, recemos por él y ojalá pues se arrepienta, ¿no? En el sentido. Pero lo demás, pues seamos siempre fieles, obedientes, humildes, porque no es él, sino es Cristo, es Cristo, es Cristo. Bien, entonces vemos la Iglesia, y la Iglesia es como una barca, a veces la comparación que ponen los santos padres, y están las olas, la barca va entre las olas, ¿no? También estaba ahí Jesucristo con los apóstoles, pero Jesús estaba durmiendo en la barca, y estaba la tempestad. Bueno, pues si estamos en la Iglesia, estamos bien. Ahora, cuando te sales de la Iglesia, entonces ya las olas te tragan. Por un sitio, por otro sitio, entonces no hay que, bajarse de la Iglesia. Y también en la Iglesia siempre veremos gente que nos dará testimonio, siempre veremos gente que tiene unos dones, ¿no? Yo estoy escuchando mucho un canal de Fray Nelson, que tiene más de 6.000 videos, un dominico colombiano, Fray Nelson. Pues es estupendo, habla de todos los temas, tiene una sabiduría muy grande este hombre, y pues me ayuda. ¿Y quién es? Es un miembro de la Iglesia, en ese sentido, y así cada uno le ayudará a lo que sea, o quien sea. Entonces, pégate a los santos y serás santo. Siempre habrán personas que te ayudarán, aunque no te digan nada, con su testimonio, te ayudarán. Entonces, se trata de esto. Bien, Jesucristo, Iglesia y palabra. Jesucristo, al hacerse carne, antes de hacerse carne, ya se ha revelado como palabra, con mayúsculas. Palabra con mayúsculas. La palabra es una persona. En el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, comienza así: San Juan, el discípulo amado, le llaman el evangelista teólogo, ¿no?
En el principio existía la palabra, y la palabra vivía junto a Dios, y la palabra era Dios. Bueno, pues palabra, también se dice verbo, es también el Hijo de Dios. Bueno, pues entonces tenemos la palabra increada, no ha sido creada, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Bueno, el Hijo de Dios. Entonces, este Hijo de Dios, por mandato del Padre, se hace hombre. Al hacerse hombre, pues los hombres, a no ser que tengan un defecto físico, pues hablan, ¿no? Claro. Y Jesucristo, pues hablaba, pues claro, hablaba. Entonces ya al hablar, ya tenemos la palabra pronunciada en lenguaje humano, o con, digamos, como sonido humano, ¿no? Con una lengua, con unas cuerdas vocales, pues lo mismo que cualquier hombre. Bien, entonces emite una palabra, y esa palabra, pues, se recoge. Lo que pasa es que se recoge lo que Dios ha querido, porque creo que es San Juan que dice, si se escribiera todo lo que hizo Jesucristo, pues no cabría en la tierra los libros. Un poco de exageración, pero bueno, en ese sentido, ¿no? En cuanto a hombre está refiriéndose. Antes también Dios se revelaba a los profetas. Bueno, los profetas escribían, pero en este caso ya no son, digamos, a través de los profetas, es a través de Dios hecho hombre. Y bueno, y ahí tenemos, pues, como Jesucristo, sabemos muchas cosas que dijo él, muchas más dijo que no las sabemos, pero bueno, él ha querido que sean esas y no otras. Y la palabra de Dios no se puede quitar una palabra ni poner otra, es lo que está revelado. Y después tenemos también personas que han sido escritores inspirados como San Pablo, como San Pedro, tenemos las cartas y otros escritos, o gente que recoge con una historia, San Lucas, que escribe los hechos de los apóstoles, hace un evangelio, y el evangelio como que lo prolonga, que ya Cristo ya ha ascendido al cielo, y entonces va contando lo que pasó después, lo que pasó un poquito, porque pasó muchas más cosas, pero bueno, él estuvo cerca de San Pablo, también pues muchas cosas de San Pedro sabía, y bueno, todo lo escribió, lo que el Espíritu Santo quiso. Entonces bueno, entonces tenemos la palabra eterna, la palabra Dios, Hijo de Dios, pero después tenemos la palabra creada, y eso está en la Biblia, y eso es la revelación de Dios. Pero también hay otra fuente de revelación que los protestantes no lo cogen, ¿no? Que es la tradición. Tradición significa llevar, o como uno que trae, ¿no? Trae una cosa o lleva una cosa, entonces, o transportar, de esa palabra vienen muchas palabras, tradición, lo que se entrega también, se traduce por lo que se entrega. Entonces, la tradición oral. San Pablo dice más o menos, o no sé si San Pablo o San Pedro, dice, recordar lo que os dije de palabra y por escrito. En el sentido, no solamente por escrito por San Pablo, no, es que me parece que San Pedro, creo que es San Pablo, pero bueno, uno apóstol, dice, recordar lo que os he escrito, escribieron cartas, ¿no? Y otras se han perdido, claro, pero han querido solamente San Pablo 13 cartas. ¿Escribió más? Sí, él lo dice. Dice, escribí esta carta, pero esa se ha perdido. ¿Por qué? Porque Dios ha querido. Bien. Pero bueno, han quedado estas. Entonces, lo que os dije por escrito y de palabra, pues lo mismo. Nosotros tenemos una revelación de escrita y otra de palabra, por ejemplo. María es asunta en cuerpo y alma a los cielos. No aparece en la Biblia. La ascensión del Señor sí que aparece en la Biblia, pero la de María no. Pero nosotros creemos sí, y es dogma de fe, porque es revelada por la tradición. Se puede sacar alguna consecuencia, pero ya es más, digamos, un poco más simbólica, de Apocalipsis 12, de una mujer vestida de sol, con 12 estrellas, está la luna bajo sus pies, y todo esto, ¿no? Que también pues, es símbolo de la Iglesia. Bueno, ahora no entramos en ese detalle, pero así claramente como aparece la ascensión de Jesucristo, no aparece la asunción de la Virgen. Pero lo creemos. ¿Por qué? Pues porque lo ha revelado los apóstoles y lo cree el Papa. Y si hay duda, bueno, pues volvemos
a las palabras de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Entonces el Papa pues lo ha declarado pues dogma de fe. Pues ya está. Es suficiente. Porque Él es el vicario de Cristo en la tierra y Él es pues el pastor supremo de la iglesia y el sucesor de San Pedro. Bien, entonces la palabra. Entonces debemos amar la palabra, ¿no? Amar la palabra. Aquí ya sabéis que decimos leer un cuarto de hora cada día, pues la palabra de Dios. Y bueno, pues muchas veces tenemos más ganas de leer el periódico que la palabra de Dios. Bueno, y a veces hay que coger la Biblia con respeto, a veces se puede besar, a veces guardarla. A veces algunos tienen una Biblia y la ponen en un sitio de casa, así como presidiendo la casa, ¿no? Bueno, pues es un libro sagrado, está muy bien, pero cuando no tienes ganas de leerla, léela. ¿Y la palabra qué pasa? ¿Qué hace la palabra en ti? Bueno, primero te está hablando Dios. Segundo, todo lo que hacemos es con fe. Nosotros venimos a este retiro con fe. No venimos aquí porque, mira, está linda, yo qué sé, el campo, que aquí arriba hay un campo, o los árboles, o me gusta ver la autopista, como pasan los autos. No, venimos a encontrarnos con Jesucristo y con la Virgen. Bueno, entonces, la palabra te está hablando el Señor y está escrita para ti. Por ejemplo, yo leo el milagro del ciego del camino Bartimeo. Bueno, Señor, ¿qué quieres? O le dice, ¿quieres que haga? Y pues que vea, claro, ¿qué le va a decir? Y entonces, bueno, pues recobra la vista y ve. Y no sé si este ciego o otro empieza a seguir al Señor, claro. La vista era para dedicarla a Dios y lo que hace es seguir al Señor. Antes no podía porque no veía, no podía seguirlo. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Tú escuchas ese milagro. ¿Estabas tú allí con el ciego Bartimeo? ¿Sí o no? No, yo tampoco. Vale, vamos bien. ¿Y cómo lo sabemos eso que pasó? Bueno, pues un evangelista, no recuerdo qué evangelista fue, un evangelista. Bien. ¿Estaba el evangelista? A lo mejor sí, a lo mejor no, porque San Lucas no estaba allí. Pero bueno, se lo contaron pues los apóstoles, y los apóstoles sí que estaban, porque iban siempre con Jesús. Entonces vieron el milagro, pasó por escrito, muchos milagros que no están escritos, pero bueno, ese sí. Bien, entonces Dios quiso que se pusiera por escrito. Inspiró al evangelista, vamos a suponer que fue San Juan, que lo escribiera. Y entonces, así lo conocemos. Pero cuando hizo ese milagro, pensó en ti. Porque tú, que no estabas allí, un día lo leerías, a lo mejor lo has leído 30 veces, o lo has escuchado en la misa 30 veces. Entonces pensó en ti. Dice, pues aquí o Blas, o Marcos, o Maricel, o las Isabeles que están aquí, o Guadalupe, un día lo van a leer. Entonces es para que su fe pues se aumente o se mantenga, para que vean la gloria del Señor, para que vean que Jesucristo es el dueño absoluto del mundo, de todo, de la vista, de los hombres y de todo, y que su fe se mantenga y que crezca. Entonces, así es. Y así millones y millones de personas que ya han leído, han escuchado ese evangelio y que lo leerán. Pensó en todos, en todos. Bueno, pues así cualquier palabra. Entonces la palabra de Dios, dice San Pablo, enseñamos una sabiduría escondida y misteriosa. Entonces, hay cosas que no las entenderás. Bueno, tampoco la Iglesia las interpreta todas porque no lo sabe, en sentido. Pero sí que algo te va a decir el Señor. Algo te va, pues, a mostrar en tu vida, ¿no? En el Apocalipsis dice una iglesia, que estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Quien me abre, pues entraré, pasaré y cenaré con él. ¿Bien? Entonces, eso lo escribe una iglesia, no sé, iglesia de Sardes o de Filadelfia o de la que sea, ¿no? Bueno,
Pero a ti, esto, que no sabemos bien qué es lo que le quiere decir a esa iglesia, te lo dice también a ti. Pues bueno, pues eso ya es más fácil según cómo interpretar, pues que Jesús está en mi vida, está ahí y quiere pasar a mi vida. Bueno, pues yo ya le abrí ayer. Bueno, ¿y hoy le abres? ¿La has abierto hoy? Y si cometiste un pecado, que lo has echado, como a Pedro Picapiedra, que lo han dejado fuera, entonces, ¿le vuelves a abrir o no le abres? Pues si eres humilde, le vuelves a abrir. Y así, ¿no? Bueno, pues esa interpretación espiritual, pues te vale. Aunque a lo mejor, pues, San Juan o Jesucristo, a través del ángel, porque dice, escribe al ángel de la iglesia tal, y esto, bueno, al final es palabra de Dios, es el Señor. Bueno, pues quiere decir un mensaje concreto, ¿no? Para los que leyeron el Apocalipsis en aquel tiempo. Pero para ti también te dice algo, Y así podríamos poner muchos ejemplos. Y a veces una cosa no se entiende, pero lo lees al cabo de 3 meses y lo entiendes. O a través de esa cosa te dice un sentido para tu vida. Porque voy a decir, la Biblia es un lenguaje escondido y misterioso. Y es palabra de Dios. Entonces, ¿los perros entienden nuestras palabras? ¿Sí o no? Sí. Sí, algunas, ¿verdad? Le llamas por su nombre y vienen. Y a lo mejor le dices esto y ya sabe que tiene que venir a comer o lo que sea, no sé, cada uno lo tiene amaestrado como sea. Bueno, pero para ellos nuestro lenguaje es misterioso y escondido, en mucha parte, en otra mejor no. Entonces, pues también pasa con la Biblia. Para nosotros los hombres es escondido y misterioso. Pero bueno, gracias a Dios y gracias a la Iglesia, pues podemos saber muchas cosas. Bien, bueno, amemos la palabra de Dios, alimentémonos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. También leer la palabra de Dios es llenarse del Espíritu Santo. Leer la palabra de Dios, aunque a lo mejor te duela la cabeza ese día, aunque no entiendas nada, lo que sea, pero bueno, el Señor ve tu buena voluntad. También la palabra de Dios limpia, porque siempre estamos sucios, siempre somos egoístas, siempre somos soberbios, siempre pues somos vanidosos, eso siempre. Bueno, pues lees y eso te va limpiando. Ya eres menos vanidosa, menos vanidoso. Porque dice Jesús, vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho, por las palabras. Es decir, igual que hay profesiones que la palabra es esencial. ¿Qué sería un psicólogo mudo? Pues en paro, cesante, total, claro, porque es un hombre de la palabra, es una profesión de la palabra, un psicólogo. Y así, un abogado mudo va al juicio y no dice nada, pues te condenan, se acabó. Entonces también es una profesión que necesita hablar y esto. Bien, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu
vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.